hecho de dividir el activo en activo corriente y en activo no corriente, este activo corriente y este activo no corriente son otras cuentas que la sumatoria de estas dos cuentas dan el total del activo. ¿Me entienden? Ahora, estas cuentas compuestas también están formados por otro tipo de cuentas que se llaman rubros, las denominamos rubros. ¿Y cuáles son los rubros? Los rubros que contiene el activo corriente, y ya dijimos en clases anteriores. ¿Cuál es el primer rubro? Caja y bancos, ¿no es cierto? El primer rubro era caja y bancos. El segundo rubro que eran inversiones corrientes, ¿no es cierto? El tercer rubro, créditos por venta, ¿sí? Créditos por venta, discúlpeme, pero ya lo explico. Y acá el cuarto rubro, otros créditos, el quinto rubro, bienes de cambio, y el sexto rubro, otros activos corrientes. ¿Sí? Bien. De esto ya no vamos a hablar, porque ya eso lo desarrollamos en la clase anterior. Esto es como introducción a esta nueva. Ahora vamos a ver, ¿qué es lo que pasa con esto? Fíjense, del activo corriente ya no queda nada, por decir, por el momento. En básica ya lo vamos a ampliar a todo eso. Por el momento hasta ahí. Vamos al activo no corriente. Y en el activo no corriente, fíjense, empezamos nosotros a preguntarnos. Busquen silla, pregúntenle al señor, busquen, traigan. En el activo no corriente, fíjense ustedes una cosa. Se preguntan, ¿caja y banco puede llegar a formar parte del activo no corriente? ¿Qué les parece a ustedes? Caja y banco pueden formar parte del activo no corriente, o sea, de los recursos que tienen que ser realizados y transformados en efectivo. No, porque ya es efectivo. ¿No es cierto? Caja y banco, cuenta corriente, ya es dinero en efectivo. O sea, no necesariamente, no necesita transformación. ¿No es cierto? Y las inversiones corrientes, la inversión corriente no puede ser no corriente, porque justamente se ha hecho la colocación de dinero en banco, en plazos fijos, en caja de ahorro, ¿no es cierto?, sobre la base de vender o de recuperar ese dinero al corto plazo, al muy corto plazo, porque luego lo vamos a necesitar para el aspecto operativo de la empresa. O sea que ni caja ni banco, ni inversiones corrientes pueden formar parte del activo no corriente. Son corrientes por naturaleza, ¿no es cierto? Ahora vamos a créditos por venta. Y la pregunta consabida es, ¿puede o podemos la empresa, nosotros, pongámonos en la piel de la empresa, digamos somos una empresa, ¿podemos nosotros financiar a más de un año de plazo? Como empresa, ¿podemos financiar a nuestros clientes a más de un año de plazo? ¿Sí o no? ¿Quién lo prohíbe? Lo único que tiene una empresa para financiar a más largo plazo, ¿qué es lo que debe tener? Capital abundante, como para que realmente pueda prestarlo, ¿no es cierto?, en bienes o servicios a terceros que se lo vayan pagando en ese lapso, ¿no es cierto? O sea, evidentemente, la empresa entonces podrá en un momento dado financiar a más de un año de plazo, sí, por supuesto. Hoy una empresa financiaría más de un año de plazo con la inflación que hay, no salvo que cobren los intereses enormes, como cosas que siguen cobrando, ¿no? Pero de todas maneras, más de un año de plazo es medio loco. Ahora, usted dirá, bueno, pero con tarjeta nos dan hasta 18 meses, celular y qué sé yo, sí, pero no lo financia la empresa. ¿Quién lo financia? El banco, ¿no es cierto? No lo financia la empresa eso, lo financia el banco. La empresa cobra la operación y la cobra a cortito plazo, pero ¿quién financia la operación a 18 meses? El banco que representa la tarjeta.
Eso ya lo vamos a ver en contabilidad básica, cómo se usan tarjetas de débito, de crédito y todo el tema este. Pero podemos nosotros entonces, en los activos no corrientes, y yo voy a poner acá esto, en esta parte de activos no corrientes, activos, no me escribe nada, no corriente, activo no corriente. ¿Qué podemos ver en primer lugar en el activo no corriente? Y en primer lugar podemos tener créditos por venta. Créditos por venta no corriente. Pero la cuenta se llama créditos por venta, directamente. Fíjense ustedes, el tema fundamental acá, se me da, no sé, discúlpenme, voy a ver si solucionamos el problema de la silla, de los compañeros que están ahí en la puerta, no puede ser. ¿Cómo? Acá pasen, pero hay que traer sillas de otra parte y poner acá. Pase, están paraditos ahí, están parados. Pase, ahí hay como es acá, baje, así, baje. No siento. Perdóname. ¿Cómo? Sí. Bueno. Pasa, Chaco, sentate aunque sea acá, mira ahí. Siéntense acá, aunque sea. Total, ustedes no tienen problema. Listo. Cuando se quiere, se puede. Siéntate acá, aunque sea, mira ahí, si querés que te diga. ¿Ah? Bueno. Así que ese caballero, ¿sí? Está clase. Bueno, la financiación que nosotros como empresa podemos dar, ¿qué se llama financiación? Vender a crédito a nuestros deudores, vender a crédito. ¿Qué significa vender a crédito? Es prestar capital nuestro en bienes o servicios que nosotros prestamos o que vendemos bienes, darle al deudor, al comprador, y que el comprador nos pague cuota. ¿Qué significa eso? Prestar parte de nuestro capital a terceros para que nos esté devolviendo en cuota. Si nos va a devolver en cuota, estamos financiando. Y si estamos financiando, cobramos ¿qué cosa? Un interés, una tasa de interés. En el comercio, cuando se financia, básicamente se cobra una tasa de interés. Ojo con esto, no hay ninguna financiación cero. En el comercio, cuando se financia, básicamente se cobra una tasa de interés. ¿No es cierto? Ya sea que nosotros financiemos a nuestros clientes, o ya sea que nuestros proveedores nos financien a nosotros, o los bancos, sí, en este caso. Bien. ¿Podemos dar nosotros crédito a nuestros deudores por un plazo mayor de 12 meses? Sí. ¿En qué circunstancias? Y habrá que ver las circunstancias por las cuales el país esté pasando y la empresa pueda prestar, así, ¿no es cierto?, financiar a largo plazo. O sea, que quiere decir que del activo corriente también nosotros vemos un concepto que puede ser no corriente, puede llegar a aparecer no corriente, ¿no es cierto?, que es crédito por venta. ¿Pueden haber otros créditos no corrientes? Sí, también pueden haber otros créditos no corrientes. Yo le voy a dar un solo ejemplo de créditos no corrientes así, y cuando estudiemos básica van a ver una sarta de créditos no corrientes. Pero ahora le voy a dar un ejemplo. Supongamos, cuando se constituye una sociedad, cualquiera fuera,
la sociedad. Cuando los aportes en una sociedad, un socio lo va a hacer en efectivo. Cuando un socio hace aportes en efectivo, se compromete a hacer aportes en efectivo. La ley le permite como mínimo pagar el 25% inicial en el momento de constitución de la sociedad. Supongamos, yo al hacer el contrato social me comprometo, ¿no es cierto? Ahí hay una silla, ¿no es cierto? Ahí hay una silla. Yo me comprometo, ¿no es cierto?, a pagar 1 millón de pesos de aporte en efectivo. ¿Sí? Como socio. Entonces me aceptan. Entonces yo digo, bueno, 1 millón de pesos que yo me comprometo a pagar en efectivo, la ley que me obliga como mínimo la ley me obliga a pagar 250.000 pesos en el momento de la constitución de la sociedad. Firmando el contratito, 250.000 pesos de entrega inicial. ¿Qué dice la ley por el resto, por los 750.000 pesos restantes? ¿Cómo lo va a pagar? Entonces, bueno, el socio conviene con el resto de sus socios de qué manera va a ir pagando. Pero ojo, la ley dice, esos 750.000 pesos no lo va a poder pagar en un plazo mayor de 2 años. Quiere decir que a partir del momento de la constitución de la sociedad, hasta un plazo de 2 años, el socio tiene la facilidad de pagar su aporte en dinero en efectivo. Si es hasta un plazo de 2 años, el plazo del primer año de la deuda del socio va a aparecer ¿a dónde? En el activo, y el plazo después del primer año hasta el segundo año, ¿dónde va a aparecer? En el activo no corriente. ¿Me han entendido eso o no? Bien, entonces quiere decir, no solamente es lo único de otros créditos, pero con ese ejemplo solamente quiero que ustedes sepan de que otros créditos como rubro también pueden aparecer en el activo no corriente. Otros créditos como rubro también pueden aparecer en el activo no corriente. Bien, vamos ahora a bienes de cambio. Bienes de cambio. Con esto, ¿qué quiero decirles a ustedes? No siempre el activo corriente es exclusivo con estos rubros y el activo no corriente es exclusivo con estos otros rubros. No. Ustedes en el activo no corriente pueden tener créditos por venta, puede aparecer, y ustedes no se lo paran los pelos, decir que qué cosa más rara que aparezca esto. No, sí, evidente, hay una financiación, ¿no es cierto?, a más de 12 meses de plazo. Otros créditos sí es evidente porque puede aparecer en otros créditos no corrientes también. Bienes de cambio. Fíjense ustedes los bienes de cambio. Nosotros hemos hablado en la clase anterior de bienes de cambio que necesitan, ¿no es cierto?, necesitan procesos de ¿qué? Procesos de añejamiento en una industria vitivinícola, por ejemplo, o en una industria transformadora o productora de licores. Necesitan. Entonces, si eso necesita por años un proceso de añejamiento, quiere decir que van a tener productos en curso de elaboración que no va a ser solamente por un año, van a ser por años que va a estar ese producto en proceso de añejamiento, en vasijas especiales para sacar el vino fino, el vino o el licor fino, ¿no es cierto?, que se quiere vender. ¿Quién no ha visto un whisky 12 años, por ejemplo? ¿No es cierto? Bueno, ¿quién no ha visto un vino hecho hace 8 años, 9 años con eso de añejamiento? Entonces, ¿puede haber bienes de cambio no corrientes? Claro que puede haber bienes de cambio no corrientes. Yo les digo una cosa, es lógico que las mercaderías y los productos elaborados de una empresa sean corrientes y no corrientes. Es lógico. ¿Por qué? Porque yo voy a comprar mercaderías de acuerdo a cómo rota la mercadería, de qué manera yo la vendo. Entonces compro la cantidad de mercadería de acuerdo a mi venta. Voy a tener mercadería que voy a vender después de un año de plazo, no está loco, porque si no sería paralización de capital. No sé si me entienden. Ustedes pónganse en lugar de una empresa.
Ustedes comprarían, se abarrotarían de mercadería sabiendo que eso no lo van a vender hasta después de un año. Eso estamos locos, porque si yo no voy a vender eso después de un año, estoy paralizando un capital. Estoy poniendo un capital que está parado ahí y no me deja tener ganancia. ¿Está claro? En cambio, si yo voy comprando la mercadería conforme mi venta, entonces, conforme yo vendo, voy reponiendo la mercadería. Si quiero y hago un proyecto de incrementar más la venta, voy comprando una mayor cantidad de mercadería porque he incrementado la venta, porque he abierto una sucursal en San Pedrito, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces incremento la venta, compro más mercadería. No sé si es claro. Cuando se trata de productos elaborados, la empresa no se puede poner a fabricar a la zanfazona tonta y a loca para tener un stock ahí que no sabe cuándo lo va a vender. La empresa fabrica, elabora sus productos para la venta que sabe que va a tener al corto plazo. No se abarrota de productos elaborados. ¿Dónde de los bienes de cambio la empresa va a tener activos no corrientes? En la materia prima y en los productos en proceso. ¿Por qué? Hemos hablado de las materias primas de las maderas, por ejemplo. Dijimos, cuando hay una empresa que fabrica instrumentos musicales, que son instrumentos musicales, me refiero a instrumentos musicales finos, ¿no es cierto? Cuando hay una empresa que fabrica muebles de alta performance, necesitan maderas absolutamente estacionadas, y el estacionamiento de las maderas no se hace de un día para otro. Traen las planchas de madera, y las planchas de madera se tienen que estacionar en locales apropiados, con iluminación apropiada, con humedad apropiada, con temperatura apropiada, para sacar una madera de calidad. Pero eso no se hace, como le digo, de la noche a la mañana, sino se hace con el correr del tiempo, que son años muchas veces de estacionamiento. Para poder usar esa madera, por eso un instrumento musical bueno cuesta mucho dinero. Un piano, les digo, un piano de cola, estaba viendo en Buenos Aires hace poco, un piano de cola bueno sale más que un auto. Así, más o menos, para que vean. Porque, y bueno, un violín puede salir incluso hasta más que un auto. Pero, ¿por qué? Porque la madera que se utiliza es una madera muy especial. ¿Me entienden? Eso es el tema. Entonces quiere decir que hay materias primas que por sus características necesitan un grado de estacionamiento dentro de la empresa, y no de meses, sino de años, y entonces vamos a tener materias primas no corrientes. Y hay productos en curso de elaboración dentro de una empresa, no va a ser el pan precisamente que se hace de hoy para mañana, sino va a ser ese tipo de productos que necesitan largos procesos de estacionamiento también en el proceso de elaboración, como los licores, los vinos finos, y que entonces eso va a aparecer producto del curso de elaboración en bienes de cambio. ¿Me entienden? Es muy raro, casi, yo no digo que nunca, pero casi nunca va a aparecer un producto elaborado o una mercadería, ¿no es cierto?, como bienes de cambio no corriente. Porque entonces eso sería que está reflejando una política errónea de la empresa. ¿Por qué? Porque está inmovilizando capital. Inmovilizar capital significa dejar de ganar, de aplicar esos recursos como corresponde. ¿Me entienden? ¿Dónde está la verdadera esencia, digamos así, del buen administrador de una empresa? ¿Cómo sabemos nosotros del buen administrador de una empresa? ¿Qué harían ustedes? Que cada pesito de recursos que tengan y que hayan conseguido, ya sea por préstamos, recursos propios, esté trabajando permanentemente para conseguir el objetivo final, que es obtener una ganancia. Si hay pesos que no trabajan, significa que la administración está mal. La empresa está mal administrada. ¿Me entienden? Si hay paralizaciones de capital, si hay capital inmovilizado, como se dice, porque hay abundante de esto, abundancia del otro, pero resulta que esto no se mueve, esa empresa no funciona bien.
no funciona bien. Inclusive más, le digo, inclusive especulando con que directamente va a tener un mayor precio mañana o pasado. ¿Y qué sacamos con que va a tener un precio mayor mañana o pasado para vender si cuando queramos reponer vamos a tener que pagar un mayor precio también en la reposición? No sé si es claro. O sea, siempre ustedes piensen desde el punto de vista de la empresa, siendo ustedes empresa, cómo actuarían en ese sentido. Entonces quiere decir que acá también vamos a tener bienes de cambio. Me van a disculpar, este marcador no sirve y no me he dado cuenta de traer un nuevo marcador. Bueno, vamos a continuar haciéndola. Bienes de cambio, ¿en qué? ¿Qué cuenta vamos a encontrar en bienes en el rubro bienes de cambio del activo no corriente? ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta vamos a encontrar acá? ¿Cuál? Materias primas o productos en proceso o productos en curso de elaboración. ¿No es cierto? Raro va a ser encontrar productos elaborados o mercadería. Raro. Ahí si eso lo encontramos es porque la empresa no está funcionando bien. ¿No es cierto? Bien. Otros activos corrientes no va a existir, ¿no es cierto?, en activos no corrientes. Evidentemente, otros activos corrientes es porque existe algo con la intencionalidad de realizarlo en el periodo de 12 meses. ¿Se acuerdan cuando hemos dicho un terreno que la empresa tenga y que necesita venderlo? Listo. ¿Con qué otro bien siguen los activos no corrientes? Y van a estar los bienes de sí, los bienes de uso. Los bienes de uso son recursos que la empresa adquiere para usarlos. Y yo quiero que acá ustedes tengan en cuenta algo que es fundamental. Los bienes de uso, mal llamados activos fijos o mal llamados activos inmovilizados. ¿Por qué? Porque los bienes de uso se adquieren para ser usados, y el ser usados significa que los bienes de uso van a cumplir con la especificidad, la misión para la cual se lo ha comprado. Si yo compro un escritorio o una mesa, evidentemente esto, ustedes no ven que hace nada, es una cosa inmóvil, inanimada, ¿no es cierto? Pero es un bien de uso que sirve para una finalidad determinada, para asentar el micrófono, para asentar una taza, para lo que sea, pero sirve. ¿Me entienden? Si yo compro un inmueble, el inmueble no se mueve, pero funciona. Nosotros lo hacemos, le damos utilidad. O sea, estamos usando el inmueble en forma permanente en el desarrollo de nuestras actividades. Si compramos máquinas, fíjense ustedes, las máquinas es uno de los ejemplos más interesantes de los bienes de uso en cuanto al uso que se le da. Si a mí me viene y me dice, yo tengo una empresa y estamos trabajando y fabricando 8 horas al día. Digo, qué bien. O sea, han planificado el trabajo de producción de 8 horas al día. Las maquinarias trabajan 8 horas al día. Pero hay empresas, a lo mejor, que por la cantidad de ventas que tienen y la necesidad de producción que tienen, con la misma línea de máquina, en vez de trabajar 8 horas diarias, trabajan 16 horas al día. 2 turnos. Y hay empresas que trabajan 24 horas al día, aunque les parezca mentira. Acá a lo mejor no. Usted va a Europa y van a ver, o en Estados Unidos hay empresas que trabajan 24 horas al día y todavía le falta. Entonces piensan en ampliarse. ¿Me entienden? Quiere decir, esa máquina está trabajando, y al estar trabajando, lo vamos a ver también en base a ver si este viejo dice todas las cosas que vamos a ver
es básica, y es que estamos en introducción a la contabilidad, no quiero llenarles la cabeza de cuentas y un montón de cosas. Pero van a ver ustedes cómo el tema del uso de esos elementos va produciendo una pérdida de valor de esos elementos. Si yo compro un auto, o una camioneta, o un camión, y lo uso permanentemente, ¿qué pasa con el auto, la camioneta, el camión, la maquinaria? ¿Qué es lo que va pasando? Se va desgastando, ¿no es cierto? Pierde el modelo, el año que viene va a ser otro tipo de modelo que ya pierde valor por el uso, el desgaste de las gomas, el motor, etcétera, etcétera. Depende del uso que se le dé. No es lo mismo un camión que traiga mineral del norte, que nosotros tengamos un camión para repartir productos o mercaderías en las sucursales nuestras. No es lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, depende del uso que se le dé, es el desgaste y la pérdida de valor que va sufriendo un bien. Eso lo vamos a ver, eso se llama depreciaciones, lo vamos a ver en su momento. Los bienes de uso se compran, se adquieren para ser usados dentro de la empresa. Ser usado significa que la empresa compra porque tiene una finalidad determinada el bien. Ya le asignó un uso correspondiente. Hay usos que no se ven, por ejemplo, como yo le decía, los escritorios, las sillas, las mesas, las bibliotecas están ahí, están los estantes, están los libros. Bueno, sirve para algo, si no lo tendría en la biblioteca, ha sido una inversión inútil. ¿No es cierto? La empresa no puede hacer inversiones inútiles. O sea, no puede aplicar la financiación ni propia ni ajena para comprar recursos inútiles. Todo está direccionado, ¿no es cierto?, a su funcionamiento para el cumplimiento del objeto que ha definido que va a ser su actividad. ¿No es cierto? Entonces, ahí está el quid de la cuestión. Ahí tenemos los bienes de uso. ¿Qué bienes de uso puede tener la empresa? Y bueno, en primer lugar, si puede comprarlo y no alquilarlo, un inmueble que se adapte a sus necesidades. Los inmuebles, contablemente hablando, se dividen en dos conceptos. Uno, el valor de la tierra, y otro, el valor de la edificación del edificio. ¿Por qué? Fíjense ustedes que generalmente la tierra, salvo excepciones, ¿no es cierto?, no pierde su valor, al contrario, va ganando valor, ¿no es cierto? Depende de lo que se haga alrededor y qué es lo que pase. No es lo mismo comprar un lote de terreno acá en el centro que comprar, si es que hay, un lote de terreno o la tierra, ¿no es cierto?, si es que hay una tierra en San Pablo de Reyes o un poco más allá. No es lo mismo, no es lo mismo. Pero la tierra no pierde, no se desvaloriza, mantiene su valor. En cambio, un edificio, conforme ya está nuevito y nosotros cortamos la cintita y empezamos a usarlo, empieza a perder valor, porque comenzamos a usarlo. Y depende de qué tipo de empresa se trate, ese edificio se va a deteriorar más o menos. Yo les cuento lo que alguna vez les había contado a los chicos, una experiencia que a mí me ha pasado siendo profesional joven, ¿no? Para que se den cuenta ustedes. Ustedes saben de que yo tenía una empresa que recién que se había instalado y se dedicaba a producir sal. No producía sal. Lo que hacía era, traía de las salinas grandes la sal en camiones, venían acá y ¿qué hacían? Fabricaban la sal para asado, la sal de asador, no sé cómo se llama, la sal gruesa, la sal fina. Eso es lo que hacían por medio de máquinas que se dedicaban a esto. Bueno, entonces hicieron un tinglado parabólico, eso de chapa, ¿visto? Eran las paredes de ladrillo hasta acá y después un tinglado así. Y compraron el terreno. Lo que es no saber. Entonces, dicen, bueno, fenómeno,
¿cómo se va a depreciar esto? O sea, ¿qué depreciación tiene? ¿Qué pérdida de poder adquisitivo tiene esto por el uso? Y decimos, bueno, la tierra, el terreno vale tanto, eso no se deprecia, eso sigue valiendo, ¿verdad? Eso mantiene su valor. Pero y el tinglado, la construcción, y bueno, la construcción le damos un plazo como, qué sé yo, una cosa muy chiquita, le decimos 10 años. Eso va a durar 10 años más o menos. Las chapas, qué sé yo. Y hicieron un piso de cemento. Bueno, cuando la empresa comenzó a trabajar, ¿no? Era una polvareda más o menos con la sal, porque la sal, conforme las máquinas van procesando, la van moliendo, qué sé yo, es como una nube, así que sale. A los 4 meses, 5 meses, yo le aseguro que el piso estaba con los agujeros más o menos, y las chapas empezaron a perforarse. Era la sal. No conocer las cosas. El objeto de la empresa, la actividad que iba a desarrollar esa empresa y que estaba desarrollando, nosotros no habíamos previsto de que ese material utilizado era malísimo, porque no iba a durar nada, y el cemento también. Me acuerdo que uno de los dueños dice, yo he ido, dice, a gente, a la casa de gente a la orilla del mar, y por eso de que directamente, hoy ya eso ha cambiado, ¿no es cierto? Ya les digo por qué. Dice, pero por eso que la gente hace sus casas de madera. Claro, la madera no la deteriora ni sal, al contrario, la endurece. Venecia tiene todos los pilotes de madera en el mar, la ciudad esta, ¿sí? Está endurecido más que el cemento, ¿no? Pero es lo que no es conocer las cosas. Por eso ustedes, cuando sean asesores de una empresa, se tienen que asesorar bien sobre todas estas cuestiones. Así tuvimos nosotros que borrar un solo plumazo toda la inversión que se había hecho en ese edificio. El edificio es para usarlo, pero tiene que ser adecuado a la actividad que la empresa va a desarrollar. ¿No es cierto? Así, por ejemplo, las actividades químicas, los edificios tienen que tener cierto grado de seguridad, cierto tipo de aislamiento, cierto tipo de construcción. Todo eso deben tener los edificios. Depende del tipo de actividad que se va a desarrollar. No es lo mismo una empresa que fabrica pan, que tiene las máquinas acá y que evidentemente, bueno, no están tinglado parabólico, así por todas las cosas, pero bueno, fabrica y no tiene ningún problema. ¿Está claro? Bien. Entonces, quiere decir que los inmuebles se deben subdividir en dos conceptos fundamentales: el terreno y el edificio. ¿El terreno pierde valor? No. ¿El edificio va a perder valor con el uso? Sí, a pesar que esté bien puesto. Generalmente los edificios se los deprecia, o sea, dice, pierde totalmente su valor, algunos en 30 años, cuando el edificio está hecho de acuerdo a las necesidades de la empresa. ¿Ah? Bueno, terrenos y edificios que forman los inmuebles. ¿Qué más podemos tener? Bienes de uso, y depende del tipo de empresa, dirán ustedes, lógico. Si una empresa agrícola, ¿qué van a tener? A ver, maquinaria como agrícolas, ¿no es cierto? ¿Y qué maquinarias agrícolas conocen? Tractores, ¿qué otra máquina? ¿Ah? Las que aran, para eso están los tractores, llevan los arados, ¿no es cierto? Las trilladoras, las cosechadoras, ¿sí? Las embolsadoras, las empresas forestales, las topadoras, ¿no es cierto? O sea, las máquinas, depende de la actividad. Yo no voy a comprar un tractor para una panadería, ¿no es cierto? Evidentemente.
Pero en una panadería ustedes saben de que puede ingresar una línea de máquinas de producción, que puede ser la amasadora, en fin, no sé qué líneas de máquinas puede haber ahí hasta llegar al horno, ¿no es cierto?, donde salen productos elaborados. Y depende del tipo de pan que se haga, ¿no? O una empresa que se dedique a la fabricación de tornillos. O sea, todo va a depender, las máquinas van a depender del tipo de empresa que se trate. Entonces, hay máquinas que necesitan incluso instalaciones especiales. Entonces quiere decir que la empresa también, como viene de uso, tiene que hacer instalaciones. Instalaciones. Acá, ¿qué podemos hablar de instalaciones? ¿Qué hay instalado? Las instalaciones son elementos muebles que quedan fijos en el lugar donde se establecen. Ahí atrás tienen uno, ¿no es cierto? Que aire acondicionado, no sé si se sigue calefacción también, tienen, eso es una instalación. ¿Sí? La instalación de todo lo que es luz eléctrica, la instalación de aire acondicionado, la instalación de calefacción central, la instalación de gas, ¿sí? Todo eso, un letrero luminoso, como yo les decía el otro día, la instalación de un letrero luminoso, una caja fuerte empotrada, estanterías empotradas en la pared, eso es lo que recibe el nombre de instalaciones, una nueva cuenta. Entonces, una nueva cuenta, instalaciones. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos tener también otro tipo de bienes de uso, como ser, por ejemplo, ¿qué? Como ser, por ejemplo, ¿da? Claro, o sea, todo lo que se refiere a elementos muebles que pueden ser movibles, ¿no es cierto?, transportados de un lugar a otro sin modificar la estructura, como así se define a los bienes muebles. Tangibles, son elementos tangibles, ¿da? Escritorios, sillas, sillones, mesas, máquinas de calcular, si es que las tienen, por supuesto, bibliotecas, mesas para reuniones, etcétera, todo eso, y los útiles de escritorio como ser abrochadoras, perforadoras, todo lo que se usan en una administración. Y ustedes dirán, bueno, pero hay un elemento fundamental hoy en día que son las computadoras, es todo el sistema, ¿no es cierto?, de computación que se puede utilizar. Sí, pero eso va en una cuenta aparte. Eso va, sistemas computarizados, o lo que ustedes quieran poner, ¿no es cierto?, pero de todo lo que signifique eso. Por eso nosotros decimos que la contabilidad habla por medio de cuentas. ¿En qué sentido? Porque la cuenta representa, es una representación gráfica, hemos hecho en la forma de T, la representación gráfica del valor de un conjunto, dice, homogéneo de bienes. ¿No es cierto? ¿Por qué? La máquina es igual al rodado, el rodado es igual al inmueble, no son iguales, pero sí tienen una finalidad de que la empresa lo use para desarrollar sus actividades. Esa es la homogeneidad de esos bienes. Han sido comprados para ser usados por la empresa para desarrollar sus actividades. Bienes de uso. No son bienes que se compran para vender, pero tampoco son bienes inmovilizados, como muchas veces se lee en algunos libros. No son inmovilizados, no son activos inmóviles. Son activos que cumplen la finalidad para la que se han adquirido. Entonces, ahí está. Ahora, si hay una máquina parada, yo digo, bueno, la cosa cambia, ¿no es cierto? Si hay elementos que no trabajan, ya quiere decir de que algo está fallando en el proceso, ¿no es cierto?, de la empresa. Bienes de uso, ¿sí? Hemos hablado de los rodados, o sea, de todo material rodante que pueda ser usado por la empresa. Y bueno, no vamos a hablar nada más que de algo fundamental, que es lo siguiente. Tanto en bienes de cambio del activo corriente, como en bienes de uso del activo no corriente, cuando nosotros compramos podemos hacer también una operación con nuestro proveedor, donde el proveedor nos diga, mire, ¿cuánto van a comprar ustedes de bienes de cambio, supongamos?
y decimos tanto, entonces dice, bueno, yo se lo voy a entregar en un plazo de tal tiempo porque lo tengo que fabricar, es un pedido grande. Entonces dice, pero para eso me tiene que dar una seña, o sea, me tiene que hacer un anticipo, porque si no, calculen ustedes que el proveedor venga, fabrique esos productos y digamos, ahora no se los vamos a comprar porque no tenemos plata. El proveedor sabe qué hace, ¿no? Un trabuco naranjero así nos saca. El proveedor no puede tener esos riesgos. El proveedor dice, no, usted me tiene que hacer un anticipo. ¿Y de cuánto es el anticipo que va a pedir el proveedor? ¿De cuánto pedirían ustedes un anticipo en ese sentido? Yo digo, le voy a comprar mercadería por 500.000 pesos. Y le dicen, bueno, fenómeno, nosotros encantados de vender la mercadería por 500.000 pesos, pero tenemos que fabricarla. Es mucha mercadería, tenemos que fabricarla. Pero para fabricarla, nosotros necesitamos que usted nos haga un anticipo, realmente, o dos anticipos. Esa mercadería va a estar en un plazo de 60 días. Entonces nos hace un anticipo ahora, un anticipo a los 30 días, y nos termina de pagar cuando nosotros le estamos entregando la mercadería. Es lógico. Con el primer anticipo, ¿qué es lo que nosotros nos garantizamos? Comprar la materia prima. Por lo menos cubrimos el costo de la materia prima. Con el segundo anticipo, ¿qué nos garantizamos? Pagarle al personal, ¿no es cierto? Los sueldos y las cargas sociales, eso lo garantizamos. Y ya al final ya va a estar la mercadería lista, ya la entregamos y recuperamos el resto de los gastos, ¿no es cierto? Eso. Ahora, nosotros somos ahora la empresa compradora, no el proveedor. Pongámonos en el lugar de la empresa compradora. El primer anticipo que nosotros le hacemos a ese proveedor, ¿cómo va a figurar? ¿Qué es para nosotros? Anticipos a proveedores, ¿sí o no? ¿Es un anticipo a proveedores, sí o no? Es un anticipo a proveedores. ¿Y eso en qué se va a transformar? Si es por la compra de mercadería, ¿en qué se va a transformar? En mercadería, o sea, en bienes de cambio. ¿Y a dónde ponemos la cuenta anticipos a proveedores por la compra de mercadería? En bienes de cambio, en el rubro bienes de cambio. Lo mismo sucede cuando nosotros tenemos bienes de uso. Podemos nosotros comprar un bien de uso dando un anticipo, fijando el precio del bien hasta que nos entreguen el bien, y el anticipo que nosotros, o los anticipos que podamos hacer por la compra de una máquina, por ejemplo, que la van a fabricar, eso va a ir como anticipos a proveedores de bienes de uso, en el rubro bienes de uso. ¿Me han entendido? O sea que otra de las cuentas que componen el activo no corriente, crédito por venta, otros créditos, vienen de cambio, vienen de uso. Vienen de uso. Y están compuestos por inmuebles que forman parte de terrenos y edificios, de maquinaria, instalaciones, muebles y útiles, rodados, ¿sí? Y lo que hablábamos nosotros, anticipos a proveedores, y también equipos de computación, por supuesto, los equipos de computación. Hoy la empresa más chiquitita, ¿no es cierto?, tiene una maquinita de computadora entonces, equipos de computación. Bien, bienes de uso. Luego de bienes de uso, ¿qué vamos a encontrar en el activo no corriente? Ustedes ya lo han estudiado. ¿Qué sigue? ¿Qué otro rubro vamos a encontrar acá en el activo no corriente? ¿Quién sabe? A ver. Fuerte. ¿Qué puede ser? Si se equivocan, se equivocan. ¿Qué quieren que le diga? Propiedades. Es una inversión, puede ser, pero primero vamos a dar, ¿qué cosa? La participación en otras empresas. Participación en otras empresas. ¿Qué significa eso como inversión? Que nosotros, teniendo un capital de nuestro negocio, de nuestra empresa, y que no lo necesitamos inmediatamente y que nos interesa participar en otra empresa, ¿cuándo? ¿Cuándo nos va a interesar participar en otra empresa? Supongamos que nosotros tenemos una fábrica de un producto X y nuestro proveedor de materias primas es tal.
Entonces, viene este proveedor, nos dice, nosotros queremos ampliar la actividad y vamos a necesitar capital. Y nosotros decimos, nosotros nos ponemos en la fila. Si nos ponemos primero, mejor. ¿No es cierto? Y aportamos capital a su empresa. ¿Por qué nos interesa eso? En primer lugar, nos interesa porque nos aseguramos permanentemente la provisión de las materias primas que nosotros estamos utilizando. Y en segundo lugar, nos interesa porque participamos en el gobierno de esa empresa y porque vamos a participar también en las ganancias que la empresa tenga, o no. Pero esa no es una inversión a 30 días, 60 días, con un plazo fijo, o a 180 días. Eso es una inversión para largo tiempo. Entonces es una inversión de no corriente, son recursos no corrientes. ¿Qué esperamos nosotros de la colocación de capitales de participación en otras empresas? En primer lugar, esperamos participar en el gobierno de esa otra empresa y asegurarnos que nos provean a nosotros todas las materias primas que nos hagan falta. ¿Está claro eso? En segundo lugar, nos interesa participar de las utilidades de esa otra empresa. Y por ahí de repente nos interesa dominar a la otra empresa, porque le ponemos más capitales y lo superamos a los dueños anteriores y nosotros nos hacemos de eso e integramos la producción de materia prima e integramos la fabricación de los productos. Eso se llama una integración vertical, ¿no es cierto?, de empresas. Productores de materia prima, productores de los productos que se elaboran para distribuir. Y de repente ponemos una empresa distribuidora. Independiente, pero participamos en todo eso. ¿Me entienden? Participación en otras empresas significa eso. Significa que nosotros ponemos capitales en otras firmas porque nos interesa participar en la administración y en el manejo de la otra empresa. Nos interesa también obtener utilidades de esa otra empresa, pero por encima de todo, ¿qué? Nos interesa la provisión de materias primas permanente, regular, para que nosotros tengamos también una producción y una comercialización permanente y regular. No se olviden ustedes, ¿dónde está la ganancia de las empresas? Fundamentalmente en el acto de venta. Ahí es donde nosotros entramos a ganar. Cuando vendemos, ahí está la diferencia, ahí están las diferencias que se van haciendo. Vendemos. Las empresas lo que quieren es vender, ¿sí?, de la mejor manera posible, ¿está claro? Bien, entonces el otro rubro, el quinto rubro, participación permanente en otras empresas. Participación permanente en otras empresas. ¿Sí? De ahí ustedes pueden poner empresa tal, empresa fulana, empresa sutana, donde nosotros hemos colocado capitales, ¿no es cierto?, para participar en la empresa como socio. Y hay otra forma de inversión, que es lo que acá la compañera ha dicho hace recién. Es otras inversiones permanentes, se llama el rubro. Otras inversiones permanentes. ¿Y qué son las otras inversiones permanentes? Cuando nosotros no invertimos dinero a largo plazo, ¿no es cierto?, en otras empresas, sino que colocamos el dinero en otro tipo, teniendo una visión, digamos, diferente. Por ejemplo, lo que hablábamos en la clase anterior, nosotros compramos un terreno muy lindo en Salta, que ha salido la oportunidad de adquirirlo, porque pensamos llevar la empresa, una sucursal de nuestra empresa, a Salta, o sea, ampliar el radio de acción de nuestra empresa. Y como inversión compramos el terreno. El terreno que nosotros compramos no es un bien de uso. ¿Por qué no es un bien de uso? Porque en este momento nosotros no lo estamos utilizando para nada. No se asienta nada en ese terreno. Lo hemos comprado para futuro, ¿no es cierto? Para cuando se dé la posibilidad, haremos la construcción y ahí utilizaremos. O si compramos un inmueble, pero no lo estamos utilizando, sino que tenemos un proceso de adecuación, etcétera, etcétera, hasta que tengamos el capital necesario para, o sea, la financiación para hacer la inversión en Salta. Quiere decir
otras inversiones permanentes, hay un terreno que podemos comprar, ¿por qué no? ¿Sí? No sé, alguien dijo algo. Sí, señor. Por ejemplo, hay agricultores, productores agrícolas, ¿no es cierto?, que tienen, por ejemplo, necesidad de contar con máquinas grandes por la extensión de sus cultivos, supongamos de soja, de poroto, ¿ah? por la extensión de sus cultivos necesitan máquinas grandes para la cosecha, fundamentalmente la trilla. Y entonces, lógicamente, no todo el mundo, no todos los agricultores tienen cientos de hectáreas, ¿no es cierto?, o miles de hectáreas, no sé. No todos, hay pequeños agricultores que tienen poca cantidad de hectáreas que también hacen su producción. No justifica la compra de semejante maquinaria para trillar a lo mejor 10 hectáreas de campo. Entonces, ¿qué hace un agricultor grande? No solamente piensa en él para trillar, porque esas máquinas a lo mejor ese trabajo lo hacen en menos canto un gallo, sino también en alquilar horas máquinas a todos los agricultores que no tienen esa máquina y le prestan el servicio de trilla, de recolección, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Entonces quiere decir que la máquina no solamente es un bien de uso en parte, sino también es otra inversión permanente porque sirve para alquilarla. ¿Qué más podemos hacer? Comprar departamentos o comprar inmuebles, ¿para qué? ¿Para usarlo nosotros o para qué? Para alquilarlo. Esa es una inversión que nosotros hacemos en inmueble que tiene como destino el alquiler, ¿no es cierto? Y así obtener una ganancia que proviene del objeto de la empresa o proviene de una actividad secundaria. De una actividad secundaria. Ustedes mismos están definiendo luego la información contable. Esa ganancia de las inversiones no provienen del objeto de la empresa, del desarrollo de su actividad principal, provienen del desarrollo de una actividad secundaria. Por ejemplo, yo les digo, los intereses que producen las inversiones corrientes provienen de la actividad de la empresa o es una actividad secundaria. ¿Ah? Es una actividad secundaria porque nosotros hemos colocado capital en un banco y nos da intereses. Eso no es el desarrollo de nuestra actividad. ¿Me entienden? El capital que colocamos no corriente en otras empresas y que luego nos da utilidades a la finalización de su ejercicio económico, nos dicen, ustedes han ganado tanto por la participación que tienen en el capital de nuestra empresa. ¿Es ganancia de nuestra empresa propiamente dicha o de una actividad secundaria de nuestra empresa? De la actividad secundaria de la empresa. ¿Me entienden? Otras inversiones permanentes, como el alquiler de edificios, etcétera, etcétera, también son ganancias provenientes de actividades secundarias al objeto principal de nuestra empresa. ¿Sí? O sea, tenemos en el activo no corriente créditos por ventas, otros créditos, bienes de cambio, bienes de uso, participación permanente en otras empresas, otras inversiones permanentes. ¿No es cierto? Yo lo que quería era, antes de terminar esto no se termina acá, esto se va a ir ampliando conforme vamos estudiando no solamente introducción hasta acá, ¿no es cierto? Por supuesto, como último rubro del activo no corriente, ¿qué va a venir? Otros activos no corrientes, otros activos no corrientes. ¿Quieren que les dé un ejemplo así bien al pasar de otros activos no corrientes? Supongamos, eso yo lo he visto, hay una empresa que tiene como 50 años ya de antigüedad y resulta que esa empresa la fundaron dos hermanos. Hoy esos hermanos ya no existen, pero resulta que los hijos siguieron la empresa, las empresas, los hijos de esos hermanos. Y
Y resulta que, bueno, las máquinas de hace 50 años atrás, hoy ya prácticamente ya salió toda. Entonces, ¿qué hicieron? Uno de los hijos pusieron a la entrada del parque de la empresa la primera máquina con la que comenzó la empresa, como recuerdo de sus padres, ¿no es cierto? Pusieron ahí la primera máquina. Esa máquina no se la vendió ni como chatarra, porque al final podría haberse vendido como chatarra, ¿no es cierto? No, esa máquina la hicieron pintar, la hicieron poner bien bonita, la pusieron un monolito ahí de qué sé yo, era la primera máquina, el símbolo del nacimiento de esa empresa. Eso es otro activo no corriente, porque esa máquina ya no sirve, no funciona, pero sí es un símbolo para ellos y existe, está dentro de la empresa, no se vendió, no se tiró a la basura tampoco, está. ¿Ah? Bien, yo lo que les voy a pedir a ustedes, descansamos 5 minutitos, ¿no? Así se retiramos, si no. Yo lo que les voy a pedir a ustedes es que en una hoja grande, ¿no es cierto?, vayan armando este cuadro y vayan llenando esto, dejando espacios, con las cuentas que hemos ido estudiando, dejando espacios, porque lo vamos a usar hasta fin de año. Ojo, vamos a ir incorporando nuevos conceptos, vamos a ir incorporando nuevas cuentas, vamos a ir incorporando todo lo que haga falta para tener una estructura patrimonial de una empresa realmente completita. ¿Ah? Pero para introducción la vamos a hacer completita para nuestras necesidades. Y en este momento, ustedes vayan en una hoja grande, yo no sé, no en una hoja común, sino una hoja grande, que quepa todo lo que nosotros estamos aprendiendo y dejen espacios en blanco para ir incorporando nuevas cuentas y nuevos conceptos. ¿No es cierto? Eso lo vamos a ir utilizando poco a poco. ¿Sí? Bien. Con eso vamos a terminar este tema de los activos, o sea, los recursos, o sea, el patrimonio total de la empresa. Ahora vamos a ver pasivo. ¿Sí? Tenemos que hacer pasivo y luego la parte de patrimonio neto, ¿para qué? Para que comencemos inmediatamente a ver el tema de las variaciones patrimoniales, ¿no es cierto?, el uso de cuentas de resultado, y automáticamente entremos de lleno en la práctica contable, que es lo fundamental. La aplicación teórica, la práctica contable, y que ustedes agarren bien el porqué de la confección de lo que se llaman asientos o registraciones contables en la contabilidad. Estamos ahora poniendo los cimientos, pero que los cimientos sean firmes, que ustedes lo hayan comprendido bien. Descansamos 5 minutitos, así descansa el galero. El estudio del pasivo. Fíjense, la doctrina contable habla y dice que ¿qué es el pasivo? Y dice la doctrina, el pasivo está constituido por deudas ciertas, mensurables, pagaderas en dinero, en efectivo, en un plazo determinado. Y usted dirá, y dice, y algunas previsiones, así define, ¿no? Y entonces nosotros decimos, ¿qué es eso de deuda cierta? La deuda cierta es cuando uno debe una determinada suma de dinero a alguien. Puede ser un banco, puede ser un proveedor. ¿Buscaba a alguien, señora? Puede ser un banco, puede ser un proveedor, ¿sí? Miren lo que les voy a decir. Pueden ser los propios empleados de la empresa. ¿Cuándo? Cuando la empresa entra a ser deudora de sus empleados.
cuando termina, ¿qué cosa? Si el empleado es mensualizado cuando termina el mes de trabajo. Por eso la empresa, cuando los empleados ya están finalizando el mes de trabajo, la empresa hace la liquidación de los sueldos y jornales para poder pagar en los 5 días hábiles del mes siguiente los sueldos y los jornales de sus empleados. El contrato que hay. Te voy a explicar un poquitito esto nada más, pero no me voy a meter en lo hondo porque si no sería perder tiempo ahora. La quiebra de una empresa significa que la empresa no puede pagar su deuda. O sea, la empresa todo lo que tiene no puede pagarlo. O sea, no puede pagar sus obligaciones. ¿Sí? La quiebra puede producir la paralización de las actividades de la empresa. Y al producir la paralización de las actividades de la empresa, los empleados quedan automáticamente en libertad de acción. ¿Qué significa eso? Entran en juicio para poder cobrar hasta donde pueden. Y se consideran despedidos y tienen que ver el análisis de las indemnizaciones por falta de preaviso, por despido y todo ese desamarencoche que no es de nuestra materia. ¿Sí? Eso lo van a estudiar en concursos y quiebra, que es una materia especial que tienen en la carrera. Siempre cuando nosotros estemos hablando de empresas, vamos a hablar de empresa en marcha, o sea, empresa en funcionamiento. El concepto de empresa en marcha o en funcionamiento es una base fundamental del desarrollo de la doctrina contable. Empresa en marcha, ¿sí? Siempre estamos hablando de eso. Entonces, ¿cuándo la empresa va a ser deudora de sus empleados? Permanentemente, si los empleados son mensualizados, sus empleados por el contrato laboral tienen que cobrar los 5 primeros días del mes siguiente, ¿no es cierto? Para eso confecciona el listado de sus empleados, que es lo que se llama la liquidación de sueldo, que lo vamos a aprender en contabilidad básica. No sé, y la toma contabilidad básica. Y bueno, no les puedo enseñar liquidación de sueldo ahora. Bueno, pero sí quiero que sepan de que también los empleados pueden ser acreedores de la empresa. O sea que la empresa puede estar debiendo a sus empleados. ¿Está claro? ¿Quiénes más pueden ser acreedores de la empresa? El Estado, la municipalidad, por tasas y contribuciones municipales, el Estado provincial, por el pago de impuestos provinciales, como ingresos brutos, como impuesto inmobiliario, impuestos de sello, el Estado nacional por pago de impuestos nacionales, como ser el mismo impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales, el impuesto a la renta mínima presunta, etc. O sea, impuestos. El Estado, al finalizar el mes o al finalizar el ejercicio, casi con seguridad, va a ser acreedor de nuestra empresa por impuestos que nosotros vamos a tener que pagar. Eso fuera de lo que nosotros consideramos proveedores de nuestra empresa. ¿Y quiénes son los proveedores de nuestra empresa? Los proveedores de nuestra empresa son todas aquellas empresas que nos venden bienes y servicios para nuestro funcionamiento. Bienes como ser las materias primas si somos una empresa industrial, otros materiales, ¿no es cierto? De repente productos en proceso de elaboración nos venden. Fíjense, acá había una empresa fraccionadora de vinos. ¿Y a quién le compraba el vino que fraccionaba de a litro? Se lo compraban a fabricantes de vino de La Rioja, de San Juan, de Mendoza. De ahí venía el vino en camiones grandes. Acá los recibían y los fraccionaban en botellas de litro con una marca determinada. Que ha comprado vino en proceso y acá lo vendieron. ¿Qué más nos pueden vender nuestros proveedores? Las mercaderías que a nosotros nos hacen falta para revender.
Si somos una empresa comercial, las mercaderías que nos hacen falta para revender también son proveedores. ¿Quiénes más son proveedores? Los proveedores de servicio: luz, agua, gas, teléfono, proveedores de la parte de computación, o sea, de sistemas, los proveedores de elementos que hacen el funcionamiento del sistema, proveedores profesionales a nivel de que necesitamos un ingeniero del sistema para mantenernos a nosotros el tema funcionando y a lo mejor con alguna tecnología de punta, ¿por qué no? Lo que nos haga falta. Los profesionales que nos van a mantener las líneas de máquinas funcionando como corresponde en la fábrica. Sí, los profesionales contables y administradores, que van a ser ustedes, son los proveedores de la empresa, y al finalizar un mes ustedes van a ser acreedores de la empresa o al finalizar su trabajo, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros llamamos los proveedores de la empresa. ¡Ojo! Proveedores no solamente, porque muchas veces confunden proveedores con el vendedor únicamente, los que nos proveen las mercaderías. No es así. Proveedores son todas aquellas empresas que nos venden todos los bienes y servicios que nosotros necesitamos para funcionar. No solamente la mercadería. ¿Está claro? La excepción que se diferencia son los sueldos de los empleados que van a ir, y ya lo vamos a ver, en un rubro aparte. Porque es un rubro aparte. Porque son directamente recursos ajenos que la empresa, ¿no es cierto?, utiliza, contrata. El personal no es un recurso propio, no aparece en el activo, porque no es de propiedad de la empresa su empleado, pero sí son recursos ajenos que la empresa